Mi nombre es Ángela Patricia Muñoz, estudiante de Contaduría Pública, cuarto semestre, de Desarrollo, alineación 3, Estadística Descriptiva. Tenemos la tabla de contenido, tenemos 7 temas, donde vamos a tocar 2 casos que se utilizan en la organización de datos y para qué sirve, qué se entiende por valores estadísticos con un pequeño ejemplo, en qué caso se utiliza la media aritmética, la mediana y la moda, con unos ejemplos, qué diferencia existe entre variable muestral y poblacional, cuáles son las medidas de los 4 momentos en estadística, cuál es el resultado de la suma de la diferencia entre cada valor y la media aritmética y que se entiende por una media aritmética ponderada. Como primer tema tenemos en qué caso se utiliza la organización de datos y para qué sirve. Encontrar las características importantes de los datos evaluados, es decir, permite generar lo que es tablas gráficos para su interpretación, como lo podemos ver, un gráfico de barras o el registro de los datos. Con ello, ¿para qué? Para interpretar y analizar los datos. ¿En qué sentido? ¿En cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su tendencia? ¿Cuál es el que más se repite? ¿Qué frecuencias tiene? ¿Cuál es la forma de los datos? Para eso se utiliza casos. En el caso en el que tú quieres saber cuál es la fruta que más tienes, entonces se indica que tienes 5 o 8 cerezas. Para eso, en esos casos se utiliza. Segundo tema, se indica que se entiende por valores estandarizados. Se dice que el valor Z son aquellos valores observados donde su valor es más específico, es decir, que nos permite determinar específicamente cuál es el área de una curva normal, en donde pues estos están diseñados o pensados para el uso repetido y común, donde los valores estandarizados indican la posición relativa. Esta es la fórmula valor Z, donde X es la observación, las desviaciones estándar. En este caso, un ejemplo, tenemos una población, 5 personas, la media es 4, es decir, el número que se encuentra en la mitad, y la desviación estándar, que es aproximadamente de 1.2. Se realiza la fórmula y se encuentra el punto 2. Con valor 4 tiene un valor estandarizado de 4 menos 4 dividido 1.2 es igual a 0 dividido 4, es decir, 0 para sus datos estandarizados. Tercer tema, se indica que es ¿para en qué caso se utiliza la media aritmética, la mediana y la moda? Estas medidas de tendencia central, que son utilizadas para determinar en un grupo o en un conjunto de valores su valor promedio, asimismo la escala de valor del conjunto. Entonces, esto nos permite aquí, la media es la suma de todos los datos dividido entre el número real. Entonces, aquí hay 11, esto da 4,18. Caracteriza por el número que más se repite, es decir, con mayor frecuencia. Es decir, entonces aquí miramos que es el número 6, el que tiene mayor frecuencia. Y se indica que la mediana es el valor central de todos los valores del conjunto analizado, es decir, 4. Entre todos los de mayor es el 4 o de menor a mayor. ¿Qué diferencia existe entre varianza muestral y varianza poblacional? Primero que todo, ¿qué es la varianza? Se dice que es el promedio o la medida de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Es decir, es la dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media, ¿sí? Entonces, la diferencia de varianza muestral es que se indica que es dividido el número de observaciones, pero se resta 1. ¿Sí? Mientras que la varianza poblacional tiene su... Y el quinto tema indica que cuáles son las medidas de los 4 momentos de la estadística. Los 4 momentos son media, varianza o desviación estándar, sesgo, kurtosis. Entonces, son 4 momentos, ¿por qué? Porque se empieza con la fórmula de la media, se pasa a la varianza, ¿sí? Dice que la desviación de los datos alrededor de la media, pero pues como sus datos hay que sacar la raíz cuadrada de la varianza, que sería lo mismo. Después se usan los sesgos, Carlos, porque hay sesgo negativo, sesgo positivo, que es a este lado, hacia la derecha, o el sesgo simétrico, que es el punto centro de la media. Y la kurtosis. Entonces se divide en 3, leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Es decir, si es mayor a 3, igual a 3 o menor que 3, que se entiende por una media aritmética ponderal. Entonces, ya hablamos de qué es la media en aritmética, pero ahora la diferencia es cuando es ponderada. Ya no es de manera general, sino es más específica en cada valor. Es decir, se determina que es la medida centralizada de una que da importancia distinta a cada uno de los valores o a los valores del conjunto que van a ser evaluados, ¿sí? Sobre los cuales se calcula la media. Y esta es capaz de dar importancia justa a cada uno de los valores. Ejemplos son el cálculo de las notas en los colegios o escuelas, es decir, cuando un profe necesita calcular la media ponderada de un trabajo, de un examen,